Buen día, amigos, ¿cómo están ustedes? Buen día. Hay una pequeña interferencia en el internet. Damos gracias al Rey por todas las cosas, por su amor, su misericordia, su gran bondad que tiene con nuestras vidas. Gracias al Rey en todo tiempo le damos, en todo tiempo le damos gracias al Señor. Él prepara mesa delante de tus angustiadores, dice, ¿no? Y tus angustiadores puede ser alguna circunstancia y alguna consecuencia que vos estás pasando. Recordemos que estas palabras fueron dichas por el rey David en un salmo donde estaba siendo muy atribulado de diferentes formas, de diferentes maneras. El rey fue verdaderamente batallado en muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que tenía muchas batallas el rey David era en sus deseos, sus malas concupiscencias que operaban dentro de él, como todo hombre, ¿no? Y puede ser que estemos siendo atribulados por algunas conductas que tenemos en nuestro interior, en la cual el Señor está trabajando para que nosotros nos alejemos de estas conductas, ¿cierto?, que intervienen en el crecimiento pleno, ¿cierto?, que el Señor ya ha alcanzado para vos. Él ya alcanzó ese crecimiento para tu vida. Ahora nosotros somos moviéndonos en Él para alcanzar estas cuestiones en cuanto a nuestro carácter, ¿cierto? Ahí me sumo yo. Si damos gracias al Rey, ¿cierto?, en medio de esas circunstancias, de esas consecuencias, donde nuestra alma estaba acostumbrada a solucionar, ¿cierto?, temporalmente algunas cuestiones, ¿cierto?, armar todo un argumento detrás para justificar una conducta, aún en nuestro interior, ¿no?, en nuestra conciencia, ¿cierto? Y a través de los tiempos, de no conocer al Señor, nuestra conciencia estaba, por así decirlo, cauterizada, entenebrecida, donde se justificaba nuestra alma por los hechos, ¿cierto? Y generalmente eran hechos que perjudicaban el transitar de la misma hacia la plenitud. En este caso, estando en Cristo, también tenemos nuestras luchas, nuestras pruebas, estamos saliendo de esas viejas conductas, ¿cierto? Pero tenemos el aporte del Espíritu Santo, primeramente, que nos dio un espíritu nuevo en nuestras vidas, que es nuestro ser espiritual, ¿cierto?, que está anclado, nuestra alma se ancló, se unió, es algo indisoluble, en el cual hoy vivimos. Y Él nos da poder por medio de la palabra. Dice que temblamos ante la palabra del Señor. Aquellos que aguardan a mis puertas, temblamos. Ya nosotros no estamos a las puertas, nosotros estamos en el lugar santísimo. Sí, como iglesia tenemos esa gran gracia, regalo de poder estar en su presencia, ¿no? Y el hombre y la mujer de Dios tiene que fluir. Y estas cosas verdaderamente son las que nos hacen recapacitar en un montón de cuestiones. Tiempos que aparentemente fueron malos,
hoy podemos ver que fueron verdaderamente buenos, ¿sí? Vimos y hoy podemos notar que la mano de Dios estuvo constantemente con nuestras vidas en ese tiempo de tribulación, de angustia, ¿cierto? De escasez, Su mano, su vara y su callado infundieron aliento. Ejercimos fe, ¿cierto?, en medio de esos tiempos angustiosos. Y eso es verdaderamente un gozo para nuestras vidas, ¿sí? Estamos mirando el libro de Jeremías, estamos mirando la situación que estaba pasando el pueblo de Judá. Recordemos que ya Israel ya había sido destruido, había sido esparcido por el imperio asirio, 100 años antes más o menos. Y Judá, ¿cierto?, la casa de Judá estaba ya siendo, ya había entrado en una operación de juicio de parte del Señor. Después de repetidas veces hablarle por medio de sus profetas para que se vuelvan, ¿cierto? Bendición, hermano, bendición, Braulio. Bendición, que Dios te bendiga mucho, Dios bendiga a tu familia. Notamos que Judá, estamos hablando de Jeremías, Judá estaba en plena operación de juicio de parte de Dios. Y podemos ver cómo Dios actuó en toda la región. Después vamos a ver en toda esa región cómo Dios actuó en juicio sobre Egipto, sobre Edom, ¿cierto?, sobre Moab, sobre Amón, sobre Damasco, sobre Elam y varios, hasta llegar a Babilonia también, ¿cierto?, el juicio de Dios. Esta Babilonia que estaba siendo usada, este imperio que estaba siendo usado para traer juicio a toda la región, ella iba a ser también, iba a entrar en un juicio de Dios, ¿cierto? Que eso está en una de las partes que está es en el libro de Daniel. ¿Viste cuando Daniel vio la estatua? Esa estatua está en Daniel 2. Gracias, Jesús. Vamos a mirar un poquito la Biblia. Y vamos a ver la congruencia que hay con Jeremías, profeta Daniel. Precioso es el Señor. Aleluya. Vamos a prender un cachito la luz porque la visión por ahí nos falla un poco y vamos a entrar un poquito al texto sagrado. Precioso es el Señor. Vamos a ver ahí. Cuando Daniel tuvo un sueño, aleluya, Rey. Dice Daniel, vamos a ir directamente a la interpretación que tuvo Nabucodonosor, que es el rey que estaba ejecutando estos juicios sobre las naciones, entre ellas Israel. Estamos hablando más o menos en el siglo VI antes de Cristo, ¿sí? Años 600, 605 más o menos. Eso está registrado en los libros de historia, ¿cierto? Dice gracias, Jesús. Entonces, dice el 19,
el verso 2:19 dice: entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión nocturna, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo, y habló Daniel diciendo: el hombre de Yahweh es bendito, desde la eternidad hasta la eternidad, porque la sabiduría y el poder pertenecen a él. ¿Sí? Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y concede inteligencia a los entendidos. ¿Sí? Estamos hablando de ese tiempo en que Dios actuó haciendo estas cosas. ¿Sí? Él ponía gente a reinar, ponía líderes, daba sabiduría, ¿cierto? Hoy en día muchos se justifican que Dios pone a fulano, a mengano, a reinar un país, a ser presidente, y esto no es así. Lo que Él sí puso es el principio de que el hombre gobierne las naciones, ¿cierto?, como bien le parezca. ¿Sí? Él puso al hombre. Ahora, los nombres, ¿cierto?, son permitidos por Él, pero el pueblo generalmente es el que elige a la persona. ¿Sí? La responsabilidad de lo que haga esa persona que gobierna recae sobre el pueblo mismo. ¿Ok? Por eso es muy importante orar, como dice por allá Primera de Timoteo, orar por aquellos que están en eminencia, por aquellos que están gobernando. ¿Para qué? ¿Para que les vaya bien en el gobierno? No, para que conozcan a Cristo, para que conozcan al único Salvador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En este tiempo se decía que Él quitaba reyes, ¿por qué? Porque Él hacía así en su pueblo, Él hacía así en Jerusalén, ¿cierto? Él hacía así tanto en Israel como en Judá. Él ponía y sacaba directamente reyes que eran puestos por Él, ¿cierto? Vemos el caso de Saúl, ¿sí? Que el Espíritu Santo, ¿cierto?, por medio de Samuel, ungió a Saúl, ungió a David, ungió a Salomón, ¿cierto? Y después profetizaba. Si podemos mirar Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Samuel, Segunda Samuel, Crónica, Primera y Segunda, y en varios otros lugares, podemos ver cómo él hacía recaer sobre algunos este servicio de reinar, ¿sí? Pero hoy en día es muy diferente. Aunque él puso el principio de gobierno que lo tenga el hombre, no así él pone a alguien personal, ¿no? De su persona, dice fulano de tal va a ser presidente. No, eso lo elige el pueblo. Lo que hace Dios, permite que esa persona gobierne un país. Hoy en día hay tipos de gobierno diferentes: democracia, teocracia, dictadura, ¿sí? Están hechos porque a placer del hombre. El hombre es el que gobierna sin Dios, porque también, dicho sea de paso, sin el Señor hoy se gobiernan muchas naciones, ¿sí? Esto no da para justificar Dios puso a fulano de tal. No, Dios pone gente a gobernar. Ahora los nombres, eso lo pone la gente, y muchos se suben ellos mismos al carro a gobernar y dicen: no, Dios me puso. No, Dios no te puso ahí. Vos te pusiste vos mismo o te puso el pueblo. Ojo con esas cosas, porque hoy en día también muchos dicen: no, porque Dios puso a fulano de tal. No, no es así. Era en este tiempo. Da sabiduría a los sabios, concede inteligencia a los entendidos.
Eso es una verdad hoy en día también. ¿Sí? Él revela las cosas profundas y secretas y conoce lo que hay en las tinieblas y la luz está en él. ¿Cierto? Acá está hablando de la luz, está en él. Está hablando de nuestro Señor. Está hablando de su palabra encarnada. ¿Sí? Y a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, oraba Daniel, y poder, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has dado a conocer lo que pedíamos a ti, pues el asunto del rey me has dado a conocer. ¿Cuál era el asunto? Que Nabucodonosor había tenido un sueño, y en ese sueño quedó horrorizado, ¿cierto? Con miedo, con temor. ¿Sí? En aquella misma hora entró Daniel ante Arioc, a quien el rey había ordenado que diera muerte. ¿Por qué? Porque el rey había emitido una orden de matar a todos esos adivinos que no habían podido mostrar el sueño, ¿cierto? O dar una iluminación sobre el sueño que Nabucodonosor había tenido, ¿cierto? A quien el rey había ordenado que diera muerte a los sabios de Babilonia. Y fue y le dijo así: no ejecutes a los sabios de Babilonia, sino llévale a la presencia del rey, y yo declararé al rey la interpretación. Acá podemos ver, ¿cierto?, la acción libertadora de la luz, ¿cierto? Porque ahí podemos ver cómo el rey, sí, bien dicho, el rey, al escuchar a Daniel, también tiene misericordia sobre esos sabios, ¿cierto? Y esta es la operación de Dios, ¿cierto? Levantando al hombre, teniendo misericordia del hombre, de nuestras vidas, ¿no? Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel a la presencia del rey y le dijo: he hallado a un hombre entre los cautivos de Judá, quien dará a conocer al rey la interpretación. Acá está hablando de los cautivos de Judá. Estamos hablando muchos años después, una generación después, de lo que estamos hablando de Jeremías, para poder ver la conexión que hay entre estos profetas. Y acá lo voy a marcar yo, ¿cierto? He hallado a un hombre entre los cautivos de Judá, a quien dará a conocer el rey la interpretación. Podemos ver que cuando Dios cautiva a su pueblo a Babilonia, ordena que sean trasladados a Babilonia, Dios tenía un plan poderosísimo, ¿cierto?, en el cual acá podía empezar a ver estas manifestaciones que Dios tenía con estas nuevas generaciones, ¿cierto? Si Dios no hacía lo que hizo, de ejecutar su juicio sobre Judá, el pueblo del Señor iba a desaparecer de la faz de la tierra. Entonces Él envía un remanente a Babilonia. En Babilonia comienza una manifestación muy grande de Dios en ese imperio que en ese momento era el imperio que gobernaba las naciones. Ya acá ya habían pasado muchos años de los relatos que hacíamos referencia hace unos días. Pero acá te quiero mostrar yo un poco la conexión que hay, ¿cierto? Y poder identificar a Nabucodonosor en este sueño, y cómo Nabucodonosor fue evangelizado, ¿cierto? Y tuvo una reverencia y reconoció a Dios, ¿cierto?, en el final de sus días. Muy diferente, fíjate vos, a Faraón, que Faraón endureció su corazón. Él decidió endurecer el corazón.
¿Sí? ¿Y qué fue lo que pasó con Faraón? ¿Te acordás lo que pasó con Faraón? Bueno, acá fue diferente la cosa, ¿cierto? Fue diferente, esto impactó directamente en el corazón del rey muchas cosas que estaban ocurriendo. ¿Y de dónde salió? De gente que estaba cautiva, gente que estaba presa en un país, ¿cierto? En este caso, Daniel, el joven Daniel, con otros 3 jóvenes más, ¿sí? El rey se dirigió a Daniel, a quien llamaba Beltasar. La palabra Beltasar viene de Bal, ¿cierto? Baltasar. ¿Por qué? Porque generalmente se le trataba de cambiar el nombre y poner un nombre acorde a la nación donde estaban. Y como esa nación tenía una adoración a Baal, este nombre, ¿cierto?, significa Baal, al dios Baal, ¿cierto? Diciendo, ¿podrás tú darme a conocer el sueño que tuve y su interpretación? Daniel contestó ante el rey diciendo, el misterio sobre el cual el rey pregunta, no hay sabios, ni magos, ni hechiceros, ni encantadores que sean capaces de declararlo al rey. ¿Sí? Acá Daniel es muy puntual con estas cosas. Eso que vio Nabucodonosor, ese sueño que soñó Nabucodonosor, iba a ser imposible que ningún hombre se lo pudiera manifestar, se lo pudiera iluminar. Dicho por Daniel. Pero hay un Dios del cielo, decía Daniel, que revela los misterios, que hará saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Gloria al rey. Esta visión, esta iluminación, esta revelación que recibe Nabucodonosor y que al final Dios trae la iluminación, ¿cierto? Se apresura a los últimos tiempos, ¿cierto? Y es tocante al pueblo de Israel. Vamos a ver qué parte le tocaba a Nabucodonosor. Lo que sucederá en los últimos días. Este es su sueño y la visión de tu cabeza que tuviste sobre tu cama, le dice, ¿no? Los pensamientos que subieron a tu corazón, oh rey, respecto a lo que ha de acontecer en el final. Aquel que revela los misterios te ha dado a conocer lo que acontecerá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque la sabiduría que tengo sea mayor que la de todos los vivientes, sino con el fin de que se declare la interpretación al rey y comprendas lo que pensaste en tu corazón. ¿Cierto? ¿Cierto? Acá el Señor quería darle a conocer a este rey, ¿cierto?, que Dios tiene un diseño perfecto y que Él es el rey, Él es el que gobierna, tiene soberanía. Muy diferente a la palabra control. Dios no controla a nadie, olvídate de esa palabra. Dios no controla a nadie, pero sí es soberano, ¿cierto? Una palabra más amplia. Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran estatua, cuyo resplandor era extraordinario. Estaba de pie a ti, y su aspecto era impresionante. ¿Sí? Acá se pone de acuerdo Daniel con la visión del cielo que se le había dado a Nabucodonosor. Su cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y sus mulos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro, y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro. Después viste que una piedra fue cortada sin intervención de manos. Gloria al Rey.
y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. ¿Cierto? Acá estamos leyendo un poco Daniel para poder entender cuál es el pensamiento a largo plazo, a mediano y largo plazo de Dios. ¿Por qué estaba haciendo lo que hacía? Para poder entender que el Señor nos dé este entendimiento. Porque si no, muchos dicen, ¿cómo puede ser un Dios tan bueno que emita juicio de destrucción? Bueno, había razones en el cual Dios había hecho lo que hizo. Luego el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro fueron desmenuzados juntos, se volvieron como la paja de las eras en verano, y un viento fuerte los arrebató, y no se halló lugar para ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Sí? Es precioso esto, lo que está hablando acá el Padre, ¿cierto? Lo que le dijo el Padre a este hombre Nabucodonosor. Este es el sueño, ahora te diré su interpretación en presencia del rey. Tú, oh rey, un rey de reyes eres. Acá está hablando de una forma muy personal el Espíritu con Nabucodonosor. El Dios Altísimo te ha dado un reino poderoso y honor. Acá podemos ver que Dios le está hablando que Dios lo puso a él ahí y le dio honor. Y cualquier lugar en el que habiten los hombres, las aves del cielo y los animales del campo, Él lo ha entregado en tus manos para que ejerzas dominio sobre ellos. Tú eres la cabeza de oro. ¿Sí? Acá está viendo cómo Dios permite que el hombre gobierne el curso de la historia en toda la tierra. ¿Sí? Perdón, vamos para un cachito. Gloria a Dios. Sin embargo, después de ti surgirá otro reino inferior al tuyo, y otro tercer reino, el que será de bronce, ejercerá dominio sobre toda la tierra. Y un cuarto reino será fuerte como el hierro, y así el hierro golpea y desmenuza todo, así también él triturará y hollará todo. Está hablando de imperios, ¿cierto? Lo que viste de los pies y los dedos, que serán en parte de barro, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. No obstante, habrá en él algo de la fuerza del hierro, tal como viste el hierro mezclado en un barro común. Y tal como los dedos de los pies que viste eran en parte de hierro y en parte de barro, una parte del reino será fuerte y la otra débil. Respecto al hierro mezclado con el barro común que viste, así se mezclarán por medio de descendencias humanas, pero no se unirán los unos con los otros, como el hierro no se une con el barro. ¿Sí? Acá está hablando, amado, mira lo que está hablando acá. Cualquier lugar, tú eres la cabeza de oro. ¿Quién era la cabeza de oro? Babilonia, en este caso Nabucodonosor. Después surgirá un reino inferior al tuyo, que son los pechos de plata que veía. Ese pecho de plata es un reino repartido entre los medos y los persas, ¿cierto? Los medos persas.
que en este gobierno medo-persa, uno de sus gobernantes Artajerjes, en el cual tenía un copero llamado Nehemías. En este gobierno fue que Judá vuelve a Jerusalén. ¿Sí? Y otro tercer reino, el cual será de bronce, ejercerá dominio sobre toda la tierra. Acá está hablando del imperio griego. Darío, ¿te acordás de Darío? Eso está en la historia, que gobernó toda esa zona. Darío. Y un cuarto reino será fuerte como el hierro, y así como el hierro golpea y desmenuza todo, así también él triturará todo. Esto está hablando del imperio romano. ¿Sí? El imperio romano conquista después todo lo que era Grecia en ese tiempo. Sin embargo, Roma queda obnubilada con la cultura griega. La cultura griega conquista Roma. Ya estamos después hablando ya en los tiempos de que Jesucristo viene, ¿cierto? En carne, en este imperio romano. Lo que viste de los pies y los dedos, que eran en parte de barro, de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. No obstante, habrá en él algo de la fuerza de hierro, tal como viste el hierro mezclado con el barro común. Y el tal de los dedos de los pies que viste eran en parte de hierro y en parte de barro. Una parte del reino será fuerte y la otra débil. Respecto al hierro mezclado en el barro común que viste, así se mezclarán por medios de descendencia. Y hay algunos que dicen, se mezclarán por medio de alianzas humanas, dice otra versión, la Reina Valera, pero no se unirán los unos a los otros, como el hierro no se une con el barro. ¿Sí? Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo establecerá su reino eterno, que jamás será destruido. Y el reino no será dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y destruirá todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como viste que el monte fue cortado una piedra sin intervención de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios te ha dado a conocer lo que acontecerá en los últimos días. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esa piedra que es cortada, ¿cierto? Y es lanzada, es Cristo. Y está hablando de un reino que viene. Es el fin de los tiempos del gobierno humano, en el cual ya en lo último ya queda el material del hierro y el barro, en el cual no se pueden unir. Hay una debilidad ahí, en el cual Cristo, ¿cierto? Esa piedra cortada viene, ¿cierto? Y comienza un reino. ¿Te acordás las prédicas que aparecen en Mateo, Lucas, Juan, el libro de los Hechos? El reino de los cielos se ha acercado. Y ahí Cristo viene en forma humana, ¿cierto? Y comienza a destruir, ¿cierto? Y a combatir y a vencer las tinieblas. Y una de las cosas que el Señor hace en su muerte, ¿cierto?, es destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Le quita la llave, le quita dos armas, el pecado y la muerte. Y ahí comienza un proceso para toda la iglesia, en aquellos que creen. Entonces el Señor le dice al Padre: Señor, traje dones, ¿qué hago con este poder?
¿Qué hago con esta autoridad, este dominio, con este señorío? ¿Qué hago, Señor? ¿Espero a que se cumpla todo y se lo dé a mi pueblo? No, dáselo a la iglesia. La iglesia hoy en día se convierte en el hombre fuerte. El hombre fuerte, Dios entra en la casa del hombre fuerte, le quita la autoridad, el dominio, ¿cierto?, que había sido delegado por Adán, quita el señorío. Entonces, eso, ¿qué hago, Padre, con esto? Dáselo a la iglesia. Y hoy la iglesia tiene el poder, tiene la autoridad, tiene el dominio del Padre, ¿cierto? Y por medio de su palabra gestiona y conoce lo que tiene, ¿cierto? Y hoy en día nosotros podemos conocer en parte, ¿cierto?, en reino, lo que es el reino y su justicia, ¿cierto? Muy importante esto que estamos hablando para que la iglesia lo entienda, para que nosotros los entendamos, ¿sí? ¿Dónde estamos parados? ¿Cierto? Y ahí comienza a vencer el Señor, ¿cierto? Es crucificado, muere, pero en esa muerte Él destruye el pecado, destruye el cuerpo del pecado en el cual separaba al hombre, lo condenaba al hombre. Él destruye el cuerpo de pecado. Entonces aquellos que creen en este hecho, ¿sí?, Dios implanta esa simiente, ¿cierto?, incorruptible en su vida, una nueva genética, una creación nunca antes vista. Esa es la iglesia, esos son los que creen. Entonces nosotros, al entender esta cosa, todo el conocimiento el Señor le da a la iglesia, y hoy podemos hablar de estas cosas que van a ocurrir, pero muchas de ellas ya están ocurriendo en la iglesia. Espiritualmente, la iglesia está enriquecida en todas las áreas espirituales. Ahora tenemos que empezar a caminar en ellas, ¿cierto? Entonces, esto es lo que yo te quería hablar un poquito del plan de Dios. Y esto va a ocurrir también en un futuro, ¿cierto? Pero ese es el plan que Dios tiene. ¿Por qué hizo lo que hizo? Para llegar a esto, amado. Para que Cristo viniera, para que Él hiciera lo que dijo que iba a hacer. Por allá el Salmo 40 sobre el final dice: en el rollo del libro estaba escrito acerca de mí, me preparaste cuerpo, Señor. ¿Cierto? Ahí está hablando el verbo. Ese verbo que se hizo carne, dice por allá por Colosenses, por Efesios, ¿cierto? Y vimos su gloria como la del unigénito. Y hoy en día ya no es más el unigénito. Hoy en día es el primogénito entre muchos hermanos. Gloria al Rey. Porque esa unigenitura produjo en nosotros, al creer, también que seamos hijos, y Dios nos da paternidad. ¿Sí? Fíjate vos, te estoy hablando de algunas de las cosas, de cómo Dios alcanza y cumple su verdad, ¿cierto? Esto para entender un poquito lo que hablaba de Nabucodonosor, ¿no? Y estamos en Jeremías capítulo 35, después de esta breve introducción. Acá aparece alguien que Dios pone como ejemplo en este trato que tenía con Judá todavía. Dios en su misericordia seguía hablando a Judá para que se volviera a él. Jeremías 35 dice: este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías en el tiempo de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas
y habla con ellos, tráelo a uno de los salones del templo del Señor y ofréceles vino. Entonces tomé a Hazanías, hijo de Jeremías y nieto de Abisanías, a sus hermanos, a sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y lo llevé al templo del Señor, al salón de los hijos de Hanán, hijos de Igdalías, que era un hombre de Dios. El salón quedaba junto al cuarto de los príncipes, que estaba arriba del cuarto de Maseías, hijo de Salum, guardia del tesoro. Era un lugar especial donde Dios le dijo a Jeremías, llévalo ahí, a estos recabitas. Los recabitas, una gente muy honrada por el Señor. Muy honrada por el Señor. ¿Cierto? Aparecen por allá tengo entendido por allá, por Segunda de Reyes 10 me parece, verso 15 al 28, habla de Jonabad, hijo de Recab, ¿cierto? O de Recab creo que habla. Pero bueno, eso se lo dejo para que ustedes lo lean. Fue algo que él presenció los tiempos de Jehú, ¿cierto? Fallece Eliseo y Jehú se encarga de matar a todos los profetas de Baal de una forma muy ingeniosa. Y Jonabad, hijo de Recab, si no me equivoco, es llamado a que sea testigo de estas cosas, de cómo Dios ejercía venganza sobre los profetas de Baal. Este mismo Jehú fue que mató a Atalía, ¿cierto? No, a Jezabel, perdón, a Jezabel. Y fue proclamado rey en Israel, ¿cierto? Bueno, acá estamos hablando de estos descendientes de este hombre que fue testigo de estas cosas. Gente muy cercana al Señor. Dios tenía una mirada sobre esta gente, pero ellos dijeron, fíjate, le dicen, el salón quedaba junto al cuarto de los príncipes, que estaba arriba del cuarto de Mesaías, hijo de Salum, guardia del tesoro. Coloqué jarras llenas de vino y copas delante de los recabitas y les dije, beban vino, beban vino, beban vino. Pero ellos dijeron, nosotros no bebemos vino, porque nuestro antepasado Jonabad, hijo de Recab, nos los ordenó diciendo, jamás beban vino ustedes ni sus descendientes, ni construyan casas, ni siembren semillas, ni cultiven campos de uvas. Vivan siempre en carpa para que puedan vivir mucho tiempo en la tierra donde son inmigrantes. ¿Sí? Nosotros obedecemos todas las órdenes que nos dio nuestro antepasado Jonabad, hijo de Recab. Este Jonabad fue el que fue testigo, ¿cierto?, de la muerte de los profetas de Baal en los tiempos de Jehú. Esto que habla por allá por Primera de Reyes, Segunda de Reyes 2, 10, bien dicho. Nunca en nuestra vida bebamos vino, ni nuestras esposas, bebemos vino, ni nuestras esposas, ni nuestros hijos e hijas. Jamás hemos construido casa para habitarla, no tenemos campo de uvas, ni ninguna otra clase de cultivos. Vivimos en carpa y cumplimos obedientemente todo lo que nuestro antepasado Jonabad nos ordenó hacer. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a luchar en contra de la tierra de Judá, nosotros dijimos, vamos, entremos a Jerusalén para escapar del ejército de los babilonios y del ejército de Siria, y nos quedamos a vivir en Jerusalén. ¿Cierto?
Entonces el Señor le dio este mensaje a Jeremías. Esto dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Ve y diles a la gente de Judá y a todos los habitantes de Jerusalén. ¿No van a aprender esta lección y hacer caso a mis palabras? Dice el Señor. Otra vez el Señor hablando al corazón de la nación, de su pueblo. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que él les dio de no beber vino, y hasta el día de hoy ellos no beben vino, porque obedecen la orden de su antepasado. Sin embargo, yo les he ordenado continuamente a ustedes y no me obedecen. Les he enviado con insistencia a mis siervos los profetas, diciéndole: aléjense todo de sus malos caminos y corrijan sus acciones. No sigan, no adoren a otros dioses, y así podrán vivir en la tierra que les di a ustedes y sus antepasados. Pero ustedes no han prestado atención ni han escuchado. Recab, los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido la orden que su antepasado les dio, pero este pueblo a mí no me hace caso. Gloria al Rey. Por eso esto dice el Señor Todopoderoso, Rey de Israel: voy a traer a Judá y a todos los habitantes de Jerusalén todo el dolor que les he anunciado, porque les hablé y no me escucharon, los llamé pero no respondieron. ¿Cierto? Hoy en día la iglesia del Señor está predicando las buenas nuevas de salvación y muchos están siendo enviados a su tierra, a Jerusalén, pero rechazan el mensaje. El mundo está rechazando el mensaje, ¿sí? Entonces, esto es algo que se viene también. Por cuanto rechazan el mensaje, por cuanto ignoran el mensaje del Señor, hay cosas que van a acontecer. Eso va a traer una consecuencia, una circunstancia sobre todo el globo terráqueo en el futuro. Está en su palabra. Entonces Jeremías le dijo a la familia de los recabitas: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Ustedes han obedecido la orden de su padre Jonadab y han cumplido todo lo que él les ordenó hacer. Acá Jonadab es una alegoría de lo que sería el Dios Padre. Y han cumplido todo lo que les ordenó hacer. Por eso el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, siempre dice: siempre habrá a mi servicio un descendiente de la familia de Jonadab, hijo de Recab. Y acá podemos ver una alegoría de lo que sería el Hijo Jesucristo. ¿Quién sería esa alegoría? ¿Quién sería ese símbolo? Jonadab, hijo de Recab. ¿Cierto? Ahí también podemos ver un paralelismo, ¿cierto?, con el Padre y el Hijo. Un Padre y un Hijo, ¿cierto?, por medio de su Espíritu Santo a la iglesia, declarándole al mundo que Él reina y que Él vive, ¿cierto? Toda la Escritura habla de nuestro Señor, ¿sí? Y acá podemos ver el ejemplo que trae Dios para su pueblo en ese tiempo, un pueblo que estaba por ser destruido y llevado cautivo, ¿sí? Mi querido amigo, hasta acá llegamos con este pequeño relato, ¿cierto? Que Dios te bendiga grandemente y estaremos mirando este libro de Jeremías. Se vienen cosas extraordinarias para sus hijos, ¿sí? Yo lo sé, eso sabemos que es así. Que Dios bendiga a tu familia, que Dios bendiga tu casa. Amén.